Shalom, Hebre Manishma, ¿cómo están? Tanto tiempo ha pasado ya desde la última vez que pude subir un video como estos. La verdad lo siento mucho, han pasado muchas cosas desde mi recibimiento a la boina, unas cuantas cosas del ejército que la verdad me han complicado mucho el volver a mi casa. Tengo un montón de tiempo de no estar en mi casa, pero por fin ya estoy acá, así que les traigo un nuevo video. Poco a poco vamos evolucionando el canal. Como pueden ver, ya la marca de agua que estaba en medio del video, de los videos, ya no está, así que poco a poco vamos evolucionando con eso. Lo siguiente va a ser una cámara, que eso ya lo, ya lo voy a ir viendo poco a poco cómo lo resuelvo. Pero bueno, algo que he visto, que ha pasado mucho estos últimos meses, he recibido muchísimos mensajes y la verdad, cosa número uno, a mí me encanta que ustedes me escriban preguntas y todo, y siempre intento resolver cada uno de sus problemas. Pero he visto que hay muchas preguntas y temas frecuentes con respecto al tema de gente que me escribe diciendo que no son judíos, no tienen familia judía o descendencia o ascendencia judía o tal, y que aún así les gustaría venir y servir en el ejército. Y la verdad es que es muy respetable y la verdad es muy admirable que sin tener ninguna conexión con el pueblo de Israel quieran venir acá. Me identifico justamente con eso porque yo también empecé así. Pero les quiero poner un poco en contexto cómo es mi historia y también darles las razones de por qué el ejército israelí solo acepta israelíes o gente con la identidad israelí o judíos para servir en las fuerzas de defensa de Israel. Entonces, empecemos con eso. Bueno, mi historia empieza, no la voy a contar toda completamente, pero yo soy un judío converso. Yo no nací siendo judío. Mis padres y nosotros nos convertimos al judaísmo. Yo me convertí cuando yo tenía 14 años. Me convertí al judaísmo. Y ya gracias a esa conversión que yo hice fue que pude hacer mi aliyá y venir a vivir a Israel, gracias a que yo a mis 14 años yo me había convertido al judaísmo. Entonces por eso es que pude voluntarizarme a ser soldado. Ahora, yo ya había subido un video explicando la diferencia entre ser un voluntario y un voluntarizado. El voluntario en el ejército es una persona que viene a Israel, que viene con los papeles, que tiene la nacionalidad de israelí, es judío o no, pero que por lo menos tiene la nacionalidad israelí, que viene y supera, qué sé yo, la edad de reclutamiento, o que por una otra condición no es necesario que se enliste. Pues yo vine con eso, yo por edad aún tenía que entrar al ejército, pero perfectamente por unas cuestiones yo podía perfectamente saltearme mi servicio militar y no hacerlo. Y aún así yo decidí hacer mi servicio militar, por lo cual entré como voluntario. Hacer un voluntarizado en el ejército es una cosa diferente, no es ser soldado, no es ser entrenar y todo eso, simplemente es como compartir con soldados, ayudarlos en bases y esas cosas. Es más que nada como una experiencia que te llevas de estar con soldados, pero no es ser soldado como tal. Si quieres ser soldado como tal, tú debes ser israelí o debes ser judío que venga y haga aliyá para poder servir en las fuerzas de defensa de Israel. Ok, uno de los temas que les quería comentar son dos puntos pequeñitos que siento que son yo los más importantes. El más importante de todos ellos son los temas internacionales, los temas legales. Ya las épocas de antes en las que uno veía que soldados de ciertas partes de diferentes partes del mundo están en un solo ejército luchando por los intereses de una persona, de una nación, eso ya no pasa. Hay leyes internacionales de que para que un soldado, una persona pueda enlistarse al ejército de su país, tiene que ser considerado miembro de ese país, tiene que ser una persona nacional de ese país. Ya que eso no tiene nada que ver con los temas de mercenarios, ya que los mercenarios son en sí compañías promilitaristas a las cuales los gobiernos le pagan para que les den una mano, pero esto no a estos grupos mercenarios no los convierte en parte del ejército como tal. También podemos poner en ejemplo lo que es la Legión Extranjera de Francia. La Legión Extranjera de Francia son soldados que es una forma un poco complicada de explicarlo, pero son soldados o gente que entra al ejército, pero no entra como tal al ejército francés. Entra a una división extra particular del ejército francés, pero no es parte del ejército francés como tal y no son franceses. Por lo cual, si un soldado de la legión francesa muere
o tal, bueno, son menos cosas los que hay que pagar, o si es capturado es menos lo que hay que intentar conseguir un rescate, porque al final de cuentas está muriendo un extranjero, no está muriendo un francés. Entra lo mismo aquí en Israel, el tema de que por temas legales, solo un israelí o un judío que haya hecho aliyah y tenga la identidad israelí, la identificación israelí, pueda servir en el ejército. Porque en tema de que le pase algo, de que él muera o quede herido, el ejército, al ser una persona extranjera, el ejército en cierta forma no le puede dar los beneficios que tendría un israelí, ya que él no lo es. Entonces el ejército no puede darle los seguros sociales y de vida que esa persona necesita, la ayuda económica que puede tener y si le pasa, brindarle la ayuda necesaria en caso de que le pase algo en combate, Dios no lo quiera, o en caso de ser capturado. En caso de ser capturado en una guerra, pues el ejército israelí tiene otras prioridades. Y es como verlo, si tú estás en una guerra y todos los soldados van, y de los soldados de tu país, unos cuantos son capturados y entre ellos hay un extranjero, una persona que como tal no le pertenece a tu país, pero igual lucha contigo, pues la prioridad, sé que puede sonar feo, pero es que es la realidad. La prioridad obviamente son las personas que son de tu país, los que tienen la nacionalidad. Esas personas son la prioridad de rescatar. Y ya después, si tú puedes en el proceso rescatar a los extranjeros que estén sirviendo contigo, se hace. Pero obviamente para evitar estas cuestiones, estos temas morales, esos temas legales, no se hace, es por lo mismo, para evitar todo esto, es que no se admiten en el ejército. Por lo mismo, qué sé yo, si tú ves los requisitos, esto es en todos los países del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos. Para entrar al ejército de Estados Unidos, tú necesitas o bien ser nacional de Estados Unidos, tener la identificación de nacionalidad de Estados Unidos, o tener la famosa Green Card de gente que nació en Estados Unidos pero vive afuera, pero por lo mismo, por eso que tienen esa nacionalidad, tienen la Green Card y con la Green Card pueden entrar al ejército estadounidense. De otra forma, una persona como yo, que yo hubiera nacido en un país diferente y hubiera querido irme a vivir a los Estados Unidos, pues, hubiera podido irme a vivir a Estados Unidos, pero nunca hubiera podido entrar al ejército. Es por lo mismo, es por todos estos temas que estoy comentando, que no es posible que una persona que por mucho que él quiera, por mucho que él lo desee realmente, hay algo más grande, hay temas legales, temas de las Naciones Unidas y muchas leyes que prohíben que una persona que no sea nacional de ese país entre al ejército, a las Fuerzas Armadas de ese mismo país. Entonces, ese es el primer punto. Vamos con el segundo, que es un poco menos importante. También no es, lo quería comentar, pero siento yo que es menos importante y que la verdad lo engloba un poco también la primera parte que les comentaba. Y es el tema de identidad y nacionalismo. En la forma de decirte que tal vez una persona nacida en Israel puede que tenga un sentimiento más fuerte con respecto a defender Israel, porque aquí está su familia, aquí está sus amigos, están todo su trabajo, todo se encuentran en este país. Entonces, a la hora de ir a una guerra, de enfrentar un combate o enfrentar una situación difícil, pues ese sentimiento de por lo que está luchando es mucho más fuerte que si tú traes a una persona que venga de otro país, que no sienta conexión con ese país, simplemente está aquí por decir una paga económica como lo serían los mercenarios, pues es mucho más difícil que esa persona haga lo que tú necesitas o que pueda entender el por qué está ahí y se desmotive antes, porque su única motivación es la paga económica. Si el país en algún momento no le puede dar la paga económica, pues esa persona se va a desmotivar, porque realmente no entiende el por qué está luchando, o puede que en un momento se vuelva en contra, porque realmente no entiende el por qué, no siente esa identidad, ese nacionalismo de por qué yo estoy haciendo esto. Y por lo mismo, tener soldados así en tus filas suele ser un problema. Puedes motivar a muchas unidades, puedes motivar a soldados, a un pelotón entero. Entonces por eso también es que se busca que es mucho más recomendable que una persona que haya, en caso de Israel, una persona que haya nacido acá o que sea judía o que haya hecho una conversión, porque de una persona que no nació judía pero buscó por sus medios hacer una conversión de judaísmo, quiere decir que entonces sí tiene un sentimiento muy fuerte de apego y de amor por lo que es Israel y su historia, y esa persona sí va a ser capaz de venir al ejército y entender
de primera mano el por qué él pasa por todo lo que es el entrenamiento, que la verdad el entrenamiento es muy duro ahora que ya lo terminé, aunque todavía sigo entrenando con el tema de las fuerzas especiales, que eso ya es un tema aparte, pero esa persona tiene el porqué y entiende el por qué tiene que pasar esto. Si hay una guerra, entiende, ok, yo estoy aquí por estas razones y ese sentimiento lo va a impulsar a ir adelante. Entonces, bueno, estos son los motivos pequeños. Me imagino que habrá más motivos. No quería ahondar mucho y empezar a explicarles cada una de las leyes de por qué solo soldados nacionales, solo gente nacional de un país puede entrar al ejército y todo eso, porque siento que era extender mucho el video y tampoco lo quería hacer muy confuso. Simple, simplemente para decirles estos temas y con respecto a todos los mensajes que he recibido, la verdad es que no se desmotive. Yo soy la mejor persona para poder decirles que si tienes un sueño, por más imposible que se vea, se va a cumplir en algún momento. Si su sueño es entrar al ejército israelí y ustedes no cumplen el tema de ser judíos o el tema de ser israelíes, no se desmotiven, intenten, busquen maneras, tal vez por la forma de buscar entrar como un voluntario al ejército no se pueda, pero qué sé yo, si te gusta el judaísmo, si te sientes identificado con él, ¿por qué no intentas estudiarlo como una comunidad, aprenderlo y tal vez que ellos te ayuden a poder formar parte de ellos y así tal vez algún día consigas hacer tu conversión o algo parecido y o te den contactos que te abran las puertas para venir a hacer el servicio militar? Hay muchas formas de conseguir los sueños y de poder llevarlos a cabo. Simplemente no hay que rendirse y hay que seguir trabajando, seguir avanzando y poco a poco las cosas se van resolviendo y si es para ti llegará. Claro, yo con mucho gusto en las cosas que pueda responder y tal. Saben, muchos tienen mi correo electrónico, muchos me escriben por Messenger, me escriben por Instagram. Así que seguid mandándome vuestras preguntas, seguid intentar contactándome aquí por YouTube. Os responderé todo lo que pueda. Pero no se desmotiven por esto de que si no son judíos, que si no son judíos y que si no tienen nacionalidad israelí no pueden ser soldados israelíes. No, que eso no los desmotive. Puede que en algún momento usted con las vueltas que a la vida terminen estando acá y hagan un buen trabajo y defiendan este país. Pues eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un gran día y nos estamos viendo. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios y ayudarme para que poco a poco mis videos puedan llegar a más personas y poder ayudar a más gente y poder también transmitirles un poco más de lo que es Israel a través de las fuerzas de defensa de Israel. Si tienen preguntas o quieren que le haga un video con respecto a algo en concreto, lo haré. Muchísimas gracias por el apoyo y nos estamos viendo. Hasta luego.